La semana pasada veíamos la importancia de la autoridad y veíamos justamente un texto de la palabra de Dios en donde justamente el Señor nos está hablando con respecto de la autoridad. Veíamos justamente Romanos capítulo 13, versos del 1 al 7, en donde dice que toda persona debe de someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto deberías tener miedo porque ellas tienen poder para castigarte. Entonces, al final de cuentas estamos viendo la importancia de una autoridad y veíamos que en el mundo prácticamente una autoridad es aquella que incluso la clase pasada una persona decía, no, pues es que probablemente es aquella que sobrepasa sobre otras personas, ¿no? Probablemente es aquella que simplemente abusa de otras personas y ordena y pide cosas y ya. Sin embargo, eso no es autoridad. Veíamos que la palabra autoridad viene de el latín autoritas, que se deriva de autor, que significa creador o promotor. Entonces, la verdad es que una persona que es una autoridad es una persona que hace crecer algo, ¿sí? Una persona que promueve crecimiento en una persona, en un grupo, en un lugar, en una responsabilidad que le ha sido entregada. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, vemos que prácticamente la persona que ha hecho crecer todo, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Dice la escritura en Génesis capítulo 1, verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. De ahí aprendemos que literalmente todas las cosas son creadas por medio de la autoridad de Dios y se mantienen por esa misma autoridad. La autoridad vemos que literalmente emana de la boca de Dios, porque Dios dice, hágase la luz, y entonces ¿qué sucede? Se hace la luz. Y es ahí donde tú y yo comprendemos lo que es verdadera autoridad. El poder de crear algo, de hacer crecer algo. Entonces veíamos también Hebreos capítulo 1, verso 3, donde vemos que Dios sostiene todo con el gran poder de su palabra. Y bueno, veíamos algunos principios, no quiero retomar todo. Veíamos el origen de Satanás, porque para entender autoridad también necesitamos entender qué es lo opuesto a la autoridad. Y lo opuesto a la autoridad es rebelión, ¿sí? Y literalmente lo que hizo ese querubín, en el cual veíamos en Isaías 14, 12 al 17, ese querubín se rebeló, quiso ser como Dios, y literal es que ofendió la santidad de Dios. Sin embargo, veíamos que cualquier pecado prácticamente es perdonado, ¿cierto? Todos los que estamos aquí, Dios nos ha perdonado, nos ha perdonado nuestros pecados. Pero un pecado que probablemente pueda no perdonarse es el pecado de rebelarse completamente con alevosía y con ventaja delante de Dios. Y justamente la semana pasada Beto me mandaba un mensajito y me decía, bueno, es que también vemos, ¿no?, lo que sucede con respecto de la blasfemia contra el Espíritu Santo y todo esto. Y sí, es cierto. Entonces vemos que literalmente podemos comprender a la luz de la palabra que autoridad y rebelión van de la mano, pero al mismo tiempo, ¿cómo te diré? Al mismo tiempo comprendemos que las dos tienen poder. No sé si me estoy dando a entender. Porque autoridad trae a luz muchas cosas, pero rebelión
trae a luz muchas cosas. Entonces veíamos que es rebelión. Rebelión es un acto de oposición y resistencia abierta contra una autoridad establecida. Imagínate. O sea, lo opuesto a la autoridad es una persona que se rebela. Y justamente ahorita estábamos platicando con unos amigos y decíamos esta parte, ¿no? En donde obedecemos a pesar de que probablemente muchas veces no estemos de acuerdo. Obedecemos literalmente con todo lo que eso implica, con todo lo que eso conlleva, y comprendemos lo que significa el poder de obedecer a una autoridad. Así es que si tú y yo caminamos en contra de la autoridad, estamos caminando en el principio de Satanás. Si tú y yo caminamos en diferente sentido de lo que Dios está hablando a través de nuestras autoridades, entonces podemos realmente derivar en nuestro corazón que estamos cayendo en lo mismo que cayó ese querubín. Y bueno, quiero continuar con unas frases que anotaba porque dice aquí el libro y son cosas que, híjole, yo no sé cuándo voy a acabar esto porque hay varias cosas que me siguen sorprendiendo de este libro. Y dice, Satanás todavía es un usurpador, pero será derrotado en el tiempo del fin del Apocalipsis. ¿Y qué quiere decir eso? No sabemos cuándo sea el tiempo del Apocalipsis. Algunas cosas han empezado, otras no. Sin embargo, yo desde que soy niño escucho que Jesús viene pronto. No sé cuánto tiempo tú tengas en el Evangelio y hayas escuchado esa frase, pero eso me da a luz entender que puede pasar mucho tiempo o puede pasar poco tiempo. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a vivir bajo autoridad el resto de nuestros días. Esa es la pregunta. O quisiéramos rebelarnos. Y fíjate, quiero también decirte esto. Si de veras queremos servir a Dios, debemos purificarnos completamente del principio de Satanás. ¿Cuál es el principio de Satanás? Justamente eso, caminar en rebelión, no caminar conforme a la autoridad y a la obediencia de Dios. Por eso es que, ¿te acuerdas del Padre Nuestro? Vamos al Padre Nuestro, se encuentra en Mateo capítulo 6. Acompáñame, por favor. Mateo capítulo 6. Y la palabra de Dios dice, lo puedes encontrar en Mateo 6 a partir del verso 9. Dice, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Presta atención, que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos o que caigamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ok, hasta ahí. Aquí encuentro yo varios principios. Número 1, Jesús está diciendo, vamos a orar de la siguiente manera. Y cuando Él comienza a orar, comienza a referirse a Dios como el Padre. De entrada, eso era una locura, porque nadie veía a Dios como un padre. Todos lo veían, para que te des una idea,
todos lo veían así como, no sé si conoces la mitología griega, y todos lo veían así como un tipo de Zeus, en donde te portabas mal y simplemente con un rayo te lo lanzaba y te exterminaba. Así veían literalmente a Dios, mucha gente. Sin embargo, Jesús cambia todo el panorama y nos enseña que literalmente Dios es nuestro Padre. Nos pertenece a cada uno de nosotros. Entonces, de entrada veo eso y nos está diciendo que sea siempre santo tu nombre. En el verso 10, que tu reino venga pronto. Jesús entendía que quien reinaba sobre todo era Dios, era el Padre. Jesús entendía que alguien era realmente rey de todo lo que existía. Y eso es lo primero que tú y yo necesitamos comprender, que Dios es rey. Dios es rey. Dios gobierna sobre absolutamente todo. Y dice que se cumpla tu voluntad en la tierra, así como se cumple en el cielo. Y fíjate cómo la palabra de Dios nos está animando a ir comprendiendo que así como Jesús, si Jesús, que algunos dicen, no, pastor, es que Jesús era Dios. Bueno, en ese momento Jesús estaba completamente bajo la autoridad del Padre. Y Jesús entendía que se necesitaba hacer la voluntad de alguien más que no era Él. Jesús no iba a caminar en el mismo principio de Satanás. Y por eso se nos está dejando en claro que la voluntad que se hace es la voluntad de Dios, no la nuestra. Jesús nos está dejando en claro quién es la autoridad. Jesús nos está dejando en claro que literalmente quien gobierna en el cielo es Dios y de la misma manera quiere gobernar también aquí en la tierra. Y el verso 11 dice, danos hoy el alimento que necesitamos, o sea, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué te enseña eso? No sé tú, pero yo pensaba, por ejemplo, si tú has trabajado para alguien, has tenido un director, has tenido un gerente, has tenido un jefe, lo primero que se me viene a la mente es que tú para pedir un material, no puedes agarrar simplemente, ok, te pido tal y, abónalo a la cuenta del jefe. No, tú tienes que avisar a tu jefe o pedir permiso para poder tener incluso un material que tú necesitas para tu trabajo. Tal vez me pongo a pensar en el trabajo de Dalia, ¿no? No puedo agarrar y decir, a ver, Xerox, tráeme una fotocopiadora, la necesito ya, y cóbrasela ahí a mi jefe, ¿no? No, ella tiene que decirle al jefe, oye, vi una fotocopiadora, necesitamos una, ¿cómo ves? Podemos comprarla, cuesta tanto, etcétera, etcétera. Y el jefe puede decir, no la quiero comprar ahorita, tengo otras prioridades. A ver, ¿cómo le haces? Y entonces, imagínate, esa clase de cosas es la que Jesús nos está enseñando en el sentido de decir, ok, quien tiene la autoridad sobre todo es nuestro Padre Celestial. Entonces, como Él tiene la autoridad sobre todo, yo, si necesito algo, voy a ir con Él, porque Él es el jefe, Él es el papá. Y en casa los hijos no se mandan solos. En casa los hijos necesitan atender la instrucción de papá y de mamá. Sí, yo le digo a mis hijas, es una instrucción. Las instrucciones se obedecen, las instrucciones se atienden. Entonces, de la misma manera tú y yo, por eso vamos al Padre y le decimos, Padre, el día de hoy te ruego que nos des el alimento que necesitamos. Y de pronto va Beto Escobedo y le dice, Señor, necesito una barbacoa. Y el Señor le envía 1 kilo de barbacoa. ¿Sí? No sé si, es un ejemplo, pero no sé si me estoy dando a entender. Entonces, dice la palabra de Dios y ya termina diciendo, perdónanos nuestros pecados, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Y el verso 13 es crucial para lo que te estoy diciendo, porque el verso 13 dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El día de ayer hablábamos con una persona y me decía,
No, pastor, es que es bien difícil no ceder ante la tentación. Muchas veces es más fuerte que nosotros y nos gana, me decía. Pero cuando tú entiendes que estás bajo autoridad y que aún eso afecta al reino donde tú vives, entonces puedes pensarlo de una forma diferente. Pero, ¿sabes? ¿Por qué se está diciendo esto? Porque Jesús le está enseñando a su iglesia las palabras: no nos dejes caer en tentación, no permitas que cedamos a la tentación, no nos pongas a prueba, porque esas palabras señalan la obra de Satanás. Mientras que las palabras líbranos del mal o líbranos del maligno se refieren directamente a Satanás. Inmediatamente de estas palabras el Señor hace una declaración muy significativa, la cual termina diciendo: porque tuyo, fíjate, es el reino, es el poder, la gloria por siempre. Amén. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo reino, autoridad y gloria pertenecen a Dios y solo a Dios. Lo que nos libra totalmente de Satanás es comprender esta valiosa verdad en nuestro corazón, que el reino es de Dios, ya que todo el universo está bajo el dominio de Dios. Todo el universo, todo lo que existe está bajo el dominio de Dios, y no existe sobre la faz de la tierra nadie que le robe la gloria a Dios. Aunque hay alguien que quiso quitarle la gloria a Dios, eso no significa que ese alguien vaya a poder quitarle la gloria a Dios. Sin embargo, muchas veces lo logra a través del enemigo. Te pongo un ejemplo. Nosotros los ministros, cuando tenemos la bendición de presentar delante de Dios y bendecir a un matrimonio por primera vez y casarlos, literalmente decimos esta frase: y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y por qué te digo esto? Porque literalmente la Biblia nos enseña esta frase que nosotros utilizamos. Y hay una manera en la cual tú y yo podemos hacer que el diablo le quite la gloria. Que el diablo le quite la gloria a Dios. Y esa es la manera en la cual tú y yo dejamos que Él opere en nuestras vidas. Porque, te digo, decimos esa frase: ¿qué pasa cuando en un matrimonio se divorcia? Fíjate esta frase: lo que Dios unió, ¿quién lo unió? Dios. Continúa diciendo: no lo separe, ¿quién? El hombre. ¿Quién lo puede separar? El hombre. Esa es una manera en cómo nosotros podemos quitarle la gloria a Dios. Y como Satanás puede quitarle la gloria a Dios a través de nosotros, no obedeciendo. Y un día llegaron unas personas con Jesús y le dijeron: oye Jesús, pero entonces ¿por qué permites que la gente se divorcie y que los sacerdotes den cartas de divorcio a otras personas? ¿Por qué lo haces? Y Jesús les dice: por la dureza de su corazón. Jesús lo que está diciendo es que su corazón se ha vuelto como de piedra. Ellos no escuchan, ellos no entienden quién gobierna, ellos quieren gobernar ellos. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y ahí es donde tú y yo necesitamos entender quién realmente gobierna. ¿Te acuerdas cuando Jesús es tentado? Vamos a volver a Mateo capítulo 4, en donde viene la tentación de Jesús. Y ahí en la tentación de Jesús, dice que el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto para que allí lo tiente el diablo. Sin embargo, Jesús se encontraba en ayuno y en oración. Y entonces el diablo se le acerca a Jesús y le dice, en primer lugar: si eres el Hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús está declarando, Deuteronomio capítulo 8. Después el diablo lo lleva a la santa ciudad y lo pone en lo más alto del templo, ¿te acuerdas? Y el diablo le dice: tírate. Porque la Biblia dice, las Escrituras dicen, que Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostengan con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió:
Las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Ahora, fíjate que la defensa de Jesús, si estuviésemos en un juicio, Jesús siempre a quién apela. ¿A él querer tener la razón? ¿A quién le da la razón? A las escrituras, a la boca de Dios, a la autoridad, ¿sí? Siempre, en todo tiempo, en todo momento. Luego dice la palabra de Dios, y aquí es donde me quiero detener, en el verso 8. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta. ¿Y qué hace el diablo? Dice la palabra de Dios, y le mostró todos los reinos del mundo. ¡Guau! Satanás le está diciendo, entre comillas, esto que te estoy mostrando a mí me pertenece. Pero a Satanás se le estaba olvidando algo. Que realmente a él no le pertenecía eso. ¿Me explico? Y fíjate qué sucede. Le mostró todos los reinos del mundo, y no solo eso, y la gloria que hay en ellos. Verso 9. Le dice, te daré todo esto, dijo. Y fíjate, ahí viene la rebelión. El diablo quería poner en rebelión a Jesús mismo. Y le dice, si te arrodillas y me adoras, ándale. Y entonces Jesús ya no la piensa más. ¿Y qué hace? Vete de aquí, Satanás. Lo corre. Vete de aquí, Satanás. Porque las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué tienen que ver los reinos con el servicio? Porque el diablo lo que quería que entendieran, que entendiera Jesús, y donde quería tentar es, todos estos reinos, todo el poder, toda la gloria, te la voy a dar. Pero Jesús sabía que el poder, la gloria, la majestad le pertenece a Dios. Y entonces Jesús renuncia a todo eso. ¿Te das cuenta? Jesús renuncia a todo eso. Por eso es que en Filipenses 2, la Biblia nos dice, sí es 2, voy allá porque no quiero que, sí, es Filipenses 2. Sí, 2:5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, fíjate bien, no consideró el ser igual a Dios. No consideró que el ser igual, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, fíjate, esto es entender autoridad. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y fíjate, la consecuencia de que Jesús fue obediente, dice el verso 9. Por lo tanto, Dios, ¿quién lo elevó? Dios. ¿Quién lo exaltó? Dios. Pero nunca Jesús se exaltó a sí mismo, ni permitió que el diablo lo exaltara. Si hubo alguien que exaltó a Dios, quien lo elevó, que lo levantó, fue Dios mismo. Ese es un principio que tú y yo tenemos que aplicar. Nosotros no tenemos por qué andar buscando promoción. Y a veces pensamos, ay, es que necesito hacer esto para tener más nombre, más renombre, más título, más esto, más el otro. No, tú y yo solo tenemos que dedicarnos a obedecer a Dios, a obedecer sus escrituras, a obedecer su palabra. Y Dios es el que va a decir si nos exalta o no, si nos quedamos en el mismo puesto o no. Ya mucho tenemos de gane con un día estar frente a Él, estar en su casa, literalmente estar en su presencia en todo momento por una eternidad. ¿Qué mayor recompensa queremos que esa? Eso debería ser lo que todo ser humano, todo hijo de Dios, abrace. El abrazar la presencia de Dios, la consecuencia de obedecer a Dios es estar con Él por una eternidad. Porque, por ejemplo,
Te la pongo más fácil. En Hechos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿cierto? Es un consejo que si bien se dice, pero también prácticamente pudiésemos decirlo, ok, se podría escuchar también como una orden, ¿cierto? En donde te dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser la consecuencia de que tú y yo obedezcamos a lo que el Señor nos está diciendo? Que va a ser salvo nosotros y nuestra casa, ¿cierto? Entonces, es aquí donde necesitamos comprender, como dice la palabra de Dios, que Jesús tuvo una actitud de siervo, se humilló a sí mismo, se hizo esclavo, y entonces quien lo levantó, lo elevó al lugar de máximo honor y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, es Dios. Ahora, ¿para qué Dios lo eleva y Dios lo exalta? Hay un propósito. Dice Filipenses 2, verso 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es ahí donde nosotros de entrada necesitamos entender que nadie le debemos de robar la gloria a Dios, y que hasta cierto punto es tan fácil robarle la gloria a Dios, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando no lo obedecemos. Entonces, en ese sentido, tú y yo necesitamos literalmente comprender que tú y yo necesitamos obedecer a la palabra de Dios. Porque, fíjate, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando tú y yo predicamos el evangelio? ¿Por qué crees que te digo siempre esta frase? Siempre es necesario predicar el evangelio, y si es necesario abrir la boca. Porque ahí te estoy diciendo, vale más obedecer al Señor que andar hablando y pregonando que obedecemos al Señor. Vale más mostrar con nuestra vida que obedecemos al Señor. Y entonces, ¿qué hacemos cuando predicamos el evangelio? ¿Sabes qué hacemos? Traemos a los hombres, a los seres humanos, bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Te quiero hacer una pregunta. Ayúdame a responderla. Y le voy a pedir a 2 personas que me ayuden a responderla, ¿está bien? La pregunta es, ¿cómo podremos establecer la autoridad de Dios en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios? Te lo repito otra vez. ¿Cómo podremos establecer la autoridad de Dios en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios? ¿Quién me ayuda a responder? Levante su mano, por favor, para participar. ¿Quién dice yo? Nada más no se me amontona. Ok, aquí Pincelín. Ah, es Ceci. Es que dice Pincelín, Ceci. Es que así me dicen. De cariño en mi familia. Ok, muy bien. Entonces, repito la pregunta y me ayudas a contestarla. ¿Cómo podremos establecer la autoridad de Dios en la tierra si nosotros mismos no hemos tenido un encuentro con ella? ¿Qué piensas? Que no se puede, no se puede establecer hasta que uno la tenga, uno la encuentre y uno la busque. Muy bien, muchas gracias, Ceci. Alguien más, por favor, que me ayude. No se me amontonen. Los que van a escuchar este audio en YouTube no están viendo, pero todos están levantando su mano. Nos tardamos porque no sé a quién escoger. Entonces, ¿quién dice yo? A ver, yo sé de alguien que me va a ayudar. A ver, Carmelita, ayúdame a contestar esa pregunta. Ah, después vas tú, amigo. Ya vi que le está diciendo a tu esposa. Ya te escogieron a ti. ¿Me dijiste a mí? Sí. ¿Yo? Sí. Yo entendí Carlita. Y dije, ¿a poco está Carlita? No. ¿Cómo podemos establecer la autoridad de Dios en la tierra si no
hemos establecido un encuentro personal con Jesucristo. No, Esa sí. es la pregunta. Si nosotros no hemos tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Con la autoridad de Dios. Pues sí, así mi hermana Ceci decía esto, ¿no? Que no se puede. Pero si nosotros tenemos ese encuentro con la autoridad de Dios, pues entonces sí vamos a poder establecer esa autoridad con Dios. Ok. Tú nos decías sobre Adelante. Jesucristo mismo dio la gloria a Dios cuando obedeció. ¿Así? Igual nosotros, si nosotros obedecemos, estamos honrando a Dios y estamos estableciendo esa autoridad de Dios, le estamos dando a Dios la autoridad sobre nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando le comparto a la gente, les digo, cuando ustedes reciben a Jesucristo, les damos una autoridad legal a Dios sobre nuestra vida. Pero cuando nosotros decidimos hacer nuestra propia voluntad, también le estamos dando una autoridad legal al diablo para que dirija nuestra vida. Entonces, creo que la clave está pues en la obediencia. Jesucristo fue el ejemplo máximo de obediencia al Padre. Y él honró al Padre y Dios lo exaltó. Entonces, así como tú nos decías, ¿no? ¿Cómo podemos establecer esa autoridad? Pues a través de la obediencia, a través de la sujeción y echar fuera toda rebelión de nuestra vida. No solamente de hechos, sino también de palabra, ¿no? Y de nuestro corazón. Muy bien. Creo que la clave está en la obediencia. Ahí les va otra pregunta, fíjense. Ninguno de los que estamos aquí, de los que seguramente van a escuchar este audio, queremos que Satanás gobierne sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia. Ninguno queremos que Satanás dirija nuestras vidas, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos tratar con Satanás si nosotros no obedecemos la autoridad de Dios? ¿Cómo yo puedo decirle a Satanás no si yo no obedezco a Dios? ¿Sabes? Un principio que tú y yo tenemos que entender, familia, es necesitamos obedecer a Dios. Escucha bien esa palabra que te estoy diciendo. Necesitamos. Porque si tú y yo obedecemos a Dios, podemos caminar bajo principios de autoridad. Y aún, fíjate, el diablo ¿ante quién se sujeta? Ante Dios. Y no es que el diablo se sujete ante nosotros, se sujeta ante Dios. Entonces, cuando nosotros estamos teniendo un enfrentamiento contra el diablo, nosotros estamos caminando y operando bajo el principio de que obedecemos a Dios, y eso trae la consecuencia de que Dios opera a través de nosotros. Pero cuando estamos desobedeciendo a Dios, ¿cómo nos atrevemos a decirle al diablo, vete de aquí? ¿Cómo nos atrevemos a decirle al diablo, tú no gobiernas en mi familia, tú no gobiernas en mis hijos, tú no gobiernas en mi matrimonio? Así es que quiero ser más práctico esta noche. ¿Qué cosas te está pidiendo Dios que tú le obedezcas? Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí podemos encontrarnos en dificultad, le estamos pidiendo algo a Dios, o incluso tal vez estamos teniendo luchas con el diablo de diferentes maneras. Tú quieres que Dios te escuche y que el diablo se vaya. Dice la Escritura, resistan al diablo y éste huirá de ustedes. Hay que resistirlo, y la manera de resistirlo es, fíjate, escucha bien, de rodillas. La manera de resistirlo es obedeciendo a Dios. La manera de resistirlo es literalmente humillándonos bajo la poderosa mano de Dios.
La Escritura dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué estamos declarando con eso? Mi socorro viene de aquel que tiene el poder sobre cielo, tierra, mar, todo lo que existe. Mi socorro viene del Rey, mi socorro viene de aquel que es poderoso, mi socorro está en Él. ¿Sí? Y es ahí donde cambia todo el asunto. Y quiero pasar a otro tema porque literalmente la autoridad es controversia del mundo. La controversia del universo se centra en quién tendrá la autoridad. Y no sé si te ha pasado en una discusión. A mí a veces me pasa muy seguido en mi labor como pastor. Escucho muchas veces varias versiones en algún caso. Y entonces me hago esta pregunta. Bueno, ¿y quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? ¿No? Y me encuentro mucho en eso. Entonces, aquí el mundo siempre dice, ok, ¿quién tiene la razón? El mundo está diciendo, bueno, ¿quién tendrá la verdadera autoridad? ¿Quién tendrá el verdadero poder? Y sabes, para mantener la autoridad de Dios, tenemos que someternos a ella con todo nuestro corazón. Y sabes, es necesario que tú y yo tengamos un encuentro con la autoridad de Dios. Y antes de conocer la autoridad, Pablo trató de destruir a la iglesia. Aquí entro en otro punto, como te decía, en donde vemos al apóstol Pablo, quien no era Pablo, sino era conocido como Saulo, y él quería destruir a la iglesia porque él tenía un concepto erróneo de quién era la autoridad y de lo que la autoridad había exigido o demandado hacer. Entonces, literalmente, luego se encuentra, él va de camino hacia Damasco, una ciudad donde había muchos cristianos, y sin embargo llegó un punto en donde él se encuentra con la autoridad de Dios. Y entonces Dios le dice, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. O sea, lo que está diciendo Dios es, el poder humano no puede contra la autoridad de Dios. ¡Ay! Eso, familia, es impresionante. Porque si tú y yo no obedecemos a Dios, a lo que Él nos está pidiendo obedecer, o si no atendemos el llamado que nos está haciendo, ¿qué va a suceder? ¿Sabes qué va a suceder? Dios va a usar a alguien más. Pero su voluntad, sus propósitos y su obra no se va a detener. No se va a detener. Entonces, ¿qué sucedió cuando Pablo escucha esto? Dice la Biblia que inmediatamente cae al suelo y reconoce a Jesús como su Señor. Después de eso, ¿qué ocurre? Jesús le da un montón de instrucciones. ¿Y qué hace Pablo? Calladito. Antes estaba persiguiendo a la iglesia. Antes él creía tener la razón. Sin embargo, después de que Pablo se topa con Cristo y con su autoridad, es así como que, híjole, ok, yo me callo, yo no digo nada y mejor obedezco. Y entonces le dice, ok, vas a encontrarte con Ananías en Damasco, vas a hacer esto, vas a hacer el otro, vas a servir de esta manera, vas a hacer esto, vas a ir aquí, vas a ir allá, ve a la derecha. Y Pablo lo hace. Y eso es algo que nos impresiona. Entonces, ¿cómo habría podido Pablo, siendo una persona inteligente y capaz, escuchar las palabras de Ananías, un desconocido hermano con el cual simplemente Dios le dice, ok, vas a ir a encontrarte con un hermano que tú no conoces, con una persona que tú no conoces, y esa persona te va a dar otras instrucciones? ¿Cómo Super Saulo de Tarso iba a obedecer a un vil desconocido que no tenía letra,
que no había estudiado en un instituto bíblico, que no había estado sentado a los pies de Gamaliel. ¿Cómo Pablo iba a atender la voz de un hermanito que tenía apenas unos meses de convertido? Impresionante. Sin embargo, eso es lo que hace Dios a través de las personas. La pregunta es si tú y yo estamos dispuestos a obedecer a Dios, aún en lo más mínimo. Y yo te decía la semana pasada que como pastor de la iglesia Árbol de Vida, el primero que tiene que obedecer al Señor, pues soy yo, ¿verdad? Mi esposa, mi familia. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? En segundo lugar, vienen los líderes de la casa. ¿Estamos dispuestos a obedecer a Dios cuando nos dice, haz esto, no hagas esto? Platicaba con una persona y me decía, pastor, Dios me está llamando a esto y esto, y Dios me está diciendo que vaya y le predique a una persona que yo no quiero ir a predicarle. Me está llevando a predicar a varias personas, pero específicamente con ese vecino, yo no quiero. Así me lo dijo, yo no quiero. Yo le dije, tienes que hacerlo. Obedece a Dios. El servir a Dios es desde agarrar una escoba hasta obedecer la instrucción más difícil que Él nos pida. La pregunta es si estamos dispuestos. Jesús adoptó la humilde posición de un esclavo. Aquí, gracias a Dios, somos libres gracias al sacrificio de Jesús. Pero muchas veces somos esclavos a nuestros propios argumentos. Somos esclavos a nuestros pensamientos, nuestro razonamiento. Somos esclavos a nuestros vicios, placeres, sueños, concupiscencia. Somos esclavos a tantas cosas. Y tú y yo necesitamos obedecer más a Dios. Ok, tú me puedes decir, oye, pastor, es que yo ya obedezco a Dios. ¿Te acuerdas que veíamos la semana antepasada del joven rico? Viene un joven y le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, pues cumple con todos los mandamientos. Y el joven agarra y le dice, con todos ellos cumplo, ni uno de ellos me falta. Y Jesús, muy entendido, agarra y le dice, ok, perfecto. Ya me imagino hasta es mi imaginación, imagino hasta el tono de la voz de Jesús, ok, vende todo lo que tienes y sígueme. Y así pasó, se quedó todo en silencio. Y nadie siguió a Jesús. Por eso Jesús dijo en una enseñanza, las zorras tienen guarida y nido para sí, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar la cabeza. Y no es que Jesús durmiera en la calle o algo así, porque algunos piensan, es que se refiere a que Jesús dormía en las piedras. No, Jesús tenía casa, Jesús tenía siempre a dónde llegar. Jesús lo patrocinaban su ministerio lo patrocinaban las personas más importantes de ese tiempo. O sea, dinero no le hacía falta. La cuestión es que Jesús está diciendo, ¿a qué estamos dispuestos? Jesús nos está recordando de la importancia de lo que el apóstol Pablo nos dice, sé tener y sé no tener, sé vivir en contentamiento absolutamente con todo. Entonces, al día de hoy, esto nos muestra quién ha tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios, ¿qué es lo que hace? Trata en nuestro corazón para obedecer a Dios y evitar una rebelión. La autoridad de Dios siempre nos lleva a obedecer y a amar la vida de Dios. A amar lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Entonces, hoy te digo, no mires al hombre
sino solo a la autoridad de la cual está revestido. Hoy yo te voy a decir, escúchame bien, préstame bien atención, ¿eh? Hoy yo te digo, no me veas simplemente a mí, ve quien vive en mí. ¿Sí? Humanamente, yo me esfuerzo para ser un ejemplo para ti. Humanamente. Pero en mis fuerzas, familia, sería imposible demostrarte que soy capaz de tu obediencia. Sería imposible demostrarte que soy merecedor de que me sigas. Sigue a Cristo. Permanece en Cristo. Mira a Cristo, ¿sabes? En estos 5 años que Dios me ha dado la responsabilidad de pastorear una iglesia, he aprendido que Dios tiene el control de todo. Lo he dicho como 4 veces ya en estas 2 semanas. Pero eso no significa que yo entienda todo lo que sucede. Eso no significa que cuando Dios me pide hacer algo, yo lo entienda, yo lo comprenda. He llorado. He llorado junto con mi esposa y le hemos dicho al Señor, Señor, no entendemos esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué así? ¿Por qué asado? Y quisiéramos tantas respuestas. Pero ¿sabes? La mayoría de las veces se nos recuerda, así como el apóstol Pablo, que cuando te topas con Cristo, no tienes más que quedarte callado. ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Cuando miro atrás, digo, ya entendí, Señor. Ya entendí por qué hiciste esto. Ya entendí por qué está pasando esto. Ya entendí un poquito el corazón de lo que está sobrando en esta persona. Ya entendí esto, Señor. ¿Sabes, familia? El día de hoy necesitamos literalmente caminar en el camino correcto. Dios se ha propuesto manifestar su autoridad al mundo por medio de la iglesia. La pregunta es, si todos los llamados serán escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos vamos a permanecer en ese camino? Simplemente tú lo puedes ver el día de hoy. Me encantaría que estuviésemos toda la iglesia Árbol de Vida en esta reunión. Pero no estamos todos, por diferentes cuestiones que son muy respetables. Yo no voy a juzgar a nadie. La intención es que tú y yo obedezcamos a Dios en todo tiempo, en todo momento, y que no caminemos en contra de la voluntad y de la autoridad de Dios. Ok. Comentarios. 2 personas que me comenten que aprendieron, de preferencia que sean aquellos que no han participado. Sale, les escucho. Ok. Todos están levantando su mano. Wow. Ok. ¿Quién quiere participar? ¿Quién dice yo? Vamos a hacerle con la subasta de un alma. ¿Quién dice yo a la 1? ¿Quién dice yo a las 3? A las 2, perdón. ¿Quién dice yo a las 3? Ok. ¿No? ¿Nadie? Aquí el Señor nos dice Eso. que lo importante realmente es que si hemos tenido ese encuentro con Él, entonces aceptamos esa obediencia, porque el obedecer a Dios es lo máximo, lo único puro, verdadero. Él es. Entonces, en tantas situaciones nos encontramos a veces que quizás es difícil de comprender un poco, pero a nadie de nosotros, al menos la mayoría de los que estamos ahorita,
escuchando la palabra, nos hemos dado cuenta en nuestra propia vida que lo importante es que si vamos en la necesidad que tenemos a platicar primero con Dios y sabemos que a Él le gusta que hagamos las cosas en toda la rectitud, la justicia y hasta el amor que Él da, que así debemos actuar nosotros. Porque al principio tenemos muchas dudas, pero ya cuando hemos caminado un tiempo con el Señor, nos damos cuenta que es Él y no hay nada más que Él. Así que nos alegramos por querer obedecer, y cuando vemos las injusticias o las desatenciones que hay a veces en nuestra propia iglesia, nos entristecemos. Pero si nuestro encuentro es de veras, de que si le hemos encontrado, que si tenemos de veras esa actitud de obedecer, siempre vamos a ganar las batallas. Así es. Entonces necesitamos resistir más al enemigo, resistir más a las tentaciones. Muchas gracias. Y nuestra ayuda es nuestro Padre Celestial. Gracias, Abue. Gracias, muchas gracias. Y mientras estabas hablando, pensaba en esto. Obedecer es uno de los actos más nobles en los cuales podemos demostrar el amor, ya sea a Dios o a una persona, o a un movimiento incluso. Así es. Sí, entonces, cuando tú y yo obedecemos, mostramos nuestro amor. Ok, un comentario más. ¿Quién dice yo? Adelante, Gerard y Beto. Adelante. Gerard, adelante. Bueno, ¿te puedo opinar? Sí, adelante. ¿Sí? Ok. Bueno, mi comentario es que hubo alguien que fue Jesucristo, que siempre tuvo pues esa cercanía con la autoridad del Padre. Él fue el máximo ejemplo de obediencia y de sujeción. Y él, siendo Dios, se hizo hombre aquí en la tierra y pudo demostrar esa obediencia. Si él lo pudo hacer haciéndose hombre aquí en la tierra, entonces nosotros también lo podemos hacer. Entonces, esto es lo que yo puedo decir, que Jesucristo siempre se puso como en primer lugar para que nosotros también pudiéramos decir si podemos. Con la ayuda de Dios sí lo podemos hacer. Cierto, muchas gracias, Carmelita, porque la verdad es que cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es porque Él ya lo hizo. Sí, porque Él lo estaba haciendo, Él se estaba negando a sí mismo diariamente. Entonces, qué difícil, pero podemos hacerlo. Sí se puede. Sí, Beto, adelante. Ayúdeme con su micro, Beto, porfa. Listo. A ver, ahí inténtelo. ¿Qué puse el mío? ¿Ya se escucha? Sí, pero tienen que mutear uno. Listo, Beto, ahora sí. No, Beto, ya no. Mejor mutee el de usted, Beto, y abra el de su esposa. Bueno, ¿ya? A ver, inténtelo. Perfecto. Bueno, la cuestión es de que no nos debemos de engañar.
si nosotros no somos obedientes, no podemos hacer nada. Mm. No podemos trabajar para Dios. Muchas veces, así como tú, yo también he visto en mi caminar con Dios que hay personas que están buscando un lugar, no esperan a que Dios se los dé, sino que lo buscan en sus fuerzas, en lugar de dejar que Dios les provea el lugar donde Él quiere que uno trabaje. Y también acerca de Pablo es de los que Dios les habló y siempre buscó obedecer a Dios. Habemos cristianos que somos así como Pedro. Dios nos habla y decimos que sí, y a la hora que vemos cómo está la situación, nos echamos para atrás. Y hay otros que son más arrojados como Pablo, que no necesitaba más para obedecer a Dios a la primera. Sí. Entonces sí tenemos que ser coherentes nuestra vida con nuestro decir y nuestro andar. Ese es mi comentario, y también decirte que sí te mandé mi tarea. Ok, gracias, Beto. Muchas gracias. Eso no era... Y me doy cuenta cómo Dios va obrando en las personas. Me acuerdo que hace algunos meses probablemente Beto dijo: yo tengo problemas contra la autoridad. Pero agradezco a Dios, Beto, porque al menos conmigo, aunque probablemente algunas veces no he estado de acuerdo, me ha sido obediente, aún en ese sentido. Y agradezco a Dios por eso, porque al final de cuentas, unos a unos nos pulimos y el punto es crecer juntos obedeciendo a Dios. Y es que, Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu provisión, gracias por tu perdón. Y hoy una vez más te pedimos perdón si hemos desobedecido a tu voz. No simplemente una instrucción, sino muchas veces hemos desobedecido a tu voz, aún en el pensamiento, aún en no sé, ideas que pudiésemos tener. Por favor, perdónanos. Guíanos, fortalécenos, sácianos, llénanos de ti. Y hoy oramos lo mismo que nos enseñaste a orar. No permitas que caigamos en la tentación, no permitas que caminemos en el principio del diablo y que nos rebelemos en contra de lo que tú ya nos has dicho. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por siempre. Amén. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Gracias por mostrarnos cómo se hace, por enseñarnos cómo se vive y por nunca fallar. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Todos dijeron amén.